En conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y al aniversario 43 del Hospital General Universitario Gustavo Aldereguía Lima, Taller Regional de Actualización de Protocolos de Tratamiento en Pacientes Oncológicos. Sí, hola, buenas tardes. Una vez más agradecerle a todos los organizadores del Taller Nacional que una vez más estamos reunidos en conmemoración de esta jornada de lucha contra el cáncer. Esta parte ahora va dirigida a toda la actualización del manejo de los pacientes con tumores urológicos que representan una gran parte de los tumores que se diagnostican anualmente en nuestro país y en el mundo. Como pueden ver acá, por datos de este mismo año, ya desde hace más de una década, el cáncer de próstata sigue siendo una de las primeras localizaciones que se diagnostican fundamentalmente después de los 65 años en el hombre, y ya está muy seguido por el cáncer de próstata, y dentro de las primeras 10 localizaciones en incidencia, el cáncer de vejiga en el sexo masculino entre los 40 y los 65 años, con un cuarto lugar, excluyendo la piel, dentro de los tumores malignos del hombre. Mientras que relacionado con la mortalidad, pues específicamente el cáncer de próstata está muy pegadito casi siempre a los reportes que se hacen por cáncer de pulmón y de otras localizaciones, ocupando en algunas ocasiones en Cuba y en el mundo las primeras localizaciones entre pulmón, próstata, cabeza y cuello, y el cáncer de mama en la mujer. Así, en Cuba está ahora muy bien definido que el cáncer de próstata, según el anuario, datos del Anuario Estadístico de Salud del 2020, hay una incidencia muy alta de pacientes con cáncer de próstata, con un número de 3.459 en un año, que es una cifra bien alta para ser una población de solamente o alrededor de los 11 millones de habitantes, y que solo está precedido en ocasiones en algunas regiones del país por tumores de tráquea, bronquio y pulmón. Dentro de las localizaciones más importantes que estamos ahora reuniendo los principales grupos de trabajo para poder estadiarlos y hacer la planificación y estratificación de tratamiento, no solo está la próstata, también se van sumando todos los tumores de vías urinarias, específicamente de la vejiga, y todos los tumores ureteliales de vías excretoras, y los tumores renales, que no dejan de ser tumores que son bastante frecuentes en ambos sexos y que están en los últimos 10 años apareciendo en edades incluso más tempranas, asociado a algunas alteraciones genéticas, y constituyen un nicho de pacientes de muy difícil manejo, porque se presentan en la mayoría de los pacientes jóvenes con enfermedad metastásica al dedo. Aquí podemos observar que de manera general, alrededor del 50% de todos los tumores que se diagnostican en el país en este momento está prácticamente ocupado por 4 localizaciones principales, como son la próstata, los tumores de pulmón, el colon y la mama en la mujer. Y específicamente el número de pacientes al año diagnosticados con cáncer de próstata sigue superando la mayoría de todos estos tumores si se analiza por tasas estandarizadas asociadas al sexo. En el caso de la mortalidad también está muy relacionado, como veíamos en la primera gráfica, muy aparejado a diagnósticos tempranos de cáncer de pulmón en distintas edades, y bueno, en la incidencia 7 localizaciones concentran más del 60% de los tumores malignos que se diagnostican cada año en el país. Aquí podemos ver la relación que hay y las casillas que van ocupando en términos de incidencia y mortalidad por sexo, donde las tasas ajustadas son realmente están muy aparejadas a lo que se está planteando en el mundo
En nuestro país realmente, independientemente de todos los programas de detención precoz y de atención a la población mayor de 60 años, se están actualizando todas las guías de tratamiento y diagnóstico de todos estos pacientes, porque siguen apareciendo muchísimos pacientes con edades más tempranas de las que estábamos acostumbrados a diagnosticar. ¿Y qué ha pasado específicamente en cáncer de próstata, que es la localización número 1 en los tumores urológicos de tumores malignos? Bueno, desde los años, en la década del 70, donde en 1966 y en el 77 se otorgan 2 premios Nobel precisamente a 2 investigadores importantes por sus descubrimientos sobre el bloqueo hormonal de estos pacientes para el control de la enfermedad. A partir de esa época, un grupo de pacientes escapaban de ese control y de una supervivencia muy larga, como se describía en aquel momento. Y a partir de ahí, en cada década, no solo en la del 70, en la del 80, fueron apareciendo nuevas terapias, nuevos grupos farmacológicos que ubicaban una serie de parámetros para tratar a todos aquellos pacientes que no tenían un control de la enfermedad con el simple bloqueo hormonal. Así, en el año 2010 y el 2011 fueron importantísimos en la aprobación por agencias internacionales como la EMA y la FDA para aprobar una serie de fármacos relacionados con el bloqueo o el control hormonal de la enfermedad, con nuevos antiandrógenos, con la aprobación del acetato de abiraterona, la enzalutamida y otros fármacos. Incluso entre el mismo 2010 y 2011 se aprueba la primera terapia inmunológica, la primera vacuna terapéutica contra el cáncer, y es precisamente el cáncer de próstata, que es el Leupilcel-T, y es precisamente en pacientes con fracaso terapéutico, pero que estaban asintomáticos o mínimamente sintomáticos, que es donde mejor se puede aprovechar ese estatus donde el paciente no tenga una bancarrota inmunológica, para aprovechar precisamente toda una serie de elementos y bases inmunológicas, tanto innatos como adaptativos, para poder favorecer la unión o la combinación de varias líneas terapéuticas para el control de la enfermedad. ¿Qué recomendaciones hay actuales y que no podemos violar en el manejo del paciente con cáncer de próstata? Una vez realizada la biopsia, todo aquel paciente que tenga criterio de realizársela, cuando se diagnostique como una biopsia positiva por un adenocarcinoma, pues es obligatorio hacer una estadificación del paciente, pero desde el punto de vista anatomopatológico hay que hacer una clasificación con un sistema Gleason completo, porque todavía desgraciadamente seguimos recibiendo pacientes con informes de biopsias donde no está la sumatoria de Gleason, donde no podemos identificar el valor del Gleason primario, que es hoy un factor predictivo independiente. Pero a esto se le suma el sistema de grado-grupo, que también es importante para clasificar a los pacientes por grupo y de ahí trazar estrategias terapéuticas de acuerdo al grupo y a la etapa clínica. De ahí que desde hace varios años, y todo esto ya se incorporó en la nueva guía de tratamiento, de manejo y tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata para manejo de todos los grupos multidisciplinarios del país, se incluye no solo el Gleason, sino la clasificación grado-grupo, para que todos los patólogos y en todas las unidades con los grupos multidisciplinarios se analice el paciente con todos los elementos diagnósticos, incluido el Gleason con su desglose y la clasificación grado-grupo. De ahí se proponen varias estrategias de tratamiento. Se clasifica al paciente no solo por TNM, como en otras localizaciones de tumores sólidos, sino también por grupos de riesgo. Aquellos pacientes de muy bajo riesgo y de bajo riesgo, como está hoy ya bien planteado en las guías, con tumores T1, T2 que realmente tienen un valor de PSA bajo al inicio, por debajo de 10 en este caso, y que tienen un Gleason menor o igual a 6, esos pacientes son los ideales para o hacer una vigilancia estrecha acorde a la expectativa de vida mayor o menor de 5 o de 10 años, de acuerdo a la edad y las comorbilidades del paciente, y definir aquellos pacientes que son candidatos para la realización de la prostatectomía, técnicas quirúrgicas que hoy todavía tenemos que desarrollar en la mayoría de todos los centros del país, no solo en determinadas provincias, sino en realidad es una técnica que hoy los centros en el mundo se pueden clasificar de acuerdo al número de prostatectomía que realiza,
y el país no clasifica todavía ni siquiera en los estándares mínimos de poder hacer prostatectomía al menos 100 en el año, o sea que hay que desarrollar y estos son los pacientes que realmente son los mejores candidatos para hacer una prostatectomía sin riesgo de complicaciones o de enfermedad residual. Después viene un grupo de muy difícil manejo, que es el grupo de riesgo intermedio, que es muy heterogéneo, donde clasifican todos los pacientes que no son ni de bajo ni de alto riesgo y por ende es un grupo que tiene un comportamiento muy disímil en cada uno de los grupos por edades. Estos pacientes ya tienen una T mayor que los T1 y son aquellos pacientes que todos tienen Gleason 7, pero el Gleason 7 se desglosa generalmente o en un 3+4 o en un 4+3 y se ha visto a lo largo de varios estudios que se han revisado y algunos metaanálisis que el comportamiento es diferente de acuerdo al Gleason predominante, de ahí la importancia de hacer el desglose de la sumatoria en el informe de anatomopatológico. Y de ahí que hace unos años se divida este grupo intermedio en favorable y desfavorable y de acuerdo a eso y al grupo es que se trazan estrategias de tratamiento diferentes para un grupo y para otro. Por último están los pacientes que son de alto riesgo, que hoy se dividen en pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo. Y de acuerdo a ello, entonces se trazan estrategias de tratamiento porque los pacientes de muy alto riesgo con un Gleason mayor, incluso en ocasiones de 9 y 10, y estamos viendo muchos pacientes en estos momentos llegando a la consulta con Gleason 9 y 10 y con Gleason predominante 5, estos pacientes tienen peor pronóstico que aquellos que debutan con un Gleason 8, con una sumatoria de 4+4 y entonces se estableció una diferencia entre los pacientes de alto riesgo y los de muy alto riesgo. Hasta aquí todo esto es enfermedad localizada, mientras que el paciente en ocasiones, sobre todo los pacientes que son más jóvenes, pueden aparecer con una enfermedad ya a distancia o locorregional, con una diseminación locorregional. Y estos ya serían los pacientes que clasificamos fuera de esos grupos como pacientes con cáncer de próstata metastásico. Esto es otro escenario que también ha tenido muchos cambios en los últimos años en todos los grupos internacionales y son pacientes que ya, a pesar de ser hormonosensibles desde el diagnóstico, si son sintomáticos y tienen más de 5 sitios óseos diagnosticados como metastásicos o tienen un Gleason 5 predominante, o son pacientes jóvenes con mucha sintomatología o el propio Gleason 10, 5+5 y son metastásicos, además del bloqueo hormonal y todas las técnicas propuestas para el resto de los pacientes, desde el 2015 se introduce el uso de la quimioterapia, específicamente docetaxel, que a diferencia del docetaxel en el escenario de resistencia a la castración se utiliza con 6 ciclos y se evalúa respuesta y en dependencia de la misma, entonces a veces hay que cambiar a una segunda línea de tratamiento porque tienen una rápida progresión incluso post-docetaxel. Las guías internacionales recomiendan no usar, que es a elección del investigador, el acompañamiento de la dexametasona o de la prednisona en este escenario de hormonosensibles. Sin embargo, en la experiencia que tenemos de todos estos años con uso de nuestro genérico de docetaxel y para evitar las toxicidades va muy bien, incluso con la sintomatología del paciente, que se usa en combinación con la prednisona a 10 miligramos diarios, repartido en 2 dosis diarias mientras duren los 6 ciclos de tratamiento. ¿Qué líneas terapéuticas tenemos disponibles y recomendadas en nuestro medio? Que ahora es bien complejo, pero que tenemos que tener bien establecido por los grupos de trabajo qué usar y qué no usar de acuerdo al grupo de riesgo del paciente. La cirugía, como les decía anteriormente, que sigue siendo el gold estándar en los pacientes con enfermedad localizada y de bajo y muy bajo riesgo. El bloqueo hormonal con radioterapia, que es la terapia o la opción sustitutiva de una prostatectomía y que es lo que realmente en más experiencia tenemos en el país. De preferencia, por supuesto, lograr tasas altas, de dosis altas de la radioterapia, que a veces con una fuente de cobalto es compleja, pero no por eso podemos dejar al paciente con dosis por debajo de 60 Gray, porque no es una dosis terapéutica. Y, por supuesto, la asociación de los antiandrógenos
a los agonistas de LH, que en este caso utilizamos la goserelina 10.8 trimestral, asociado no con un tratamiento previo con la bicalutamida o la flutamida, que de preferencia la bicalutamida por su mejor acogida y menos efectos adversos que el resto de los antiandrógenos para asociar, y si solamente es necesario utilizarlo previo al comienzo del bloqueo con el análogo. Mientras que también tenemos disponibilidad de la bicalutamida en 150 miligramos, pero recordar que no es para el escenario del paciente metastásico, sino para el paciente con enfermedad localizada, como una opción sustitutiva del bloqueo completo con análogo más el antiandrógeno. La otra opción que no podemos dejar en desuso, por llamarlo de alguna manera, es la orquiectomía bilateral, que en pacientes con determinada edad, con algunas comorbilidades como son cardiovasculares y demás, es un paciente que realmente no tratamos de recuperar en algún momento de forma intermitente la virilidad o algún otro efecto adverso del tratamiento del bloqueo androgénico, pues realmente la orquiectomía sigue siendo un estándar en el tratamiento del paciente anciano, que es una cirugía simple, no tiene muchas complicaciones y que logra una respuesta muy rápida en términos de menos de 4 días de disminución drástica de la testosterona, por lo cual está indicada al inicio y no, como hemos visto en algunos estudios y en algunos grupos de trabajo, no que se utilice cuando ha pasado por 2, 3 o 4 maniobras hormonales y usted va a incluir al paciente en un ensayo clínico. Bueno, pues yo voy a buscar una 4ª maniobra y le hago entonces la orquiectomía. La orquiectomía no entra ahí. La orquiectomía tiene un único principio, que es la disminución irreversible de la testosterona en términos de 48 a 72 horas. Y realmente, si ya el paciente está bloqueado y tiene niveles séricos de testosterona baja, no debe realizarse una orquiectomía. Y por supuesto, las segundas líneas que no se usan por todos los grupos internacionales, pero que contamos a veces con líneas de antiestrógenos y demás, como el dietiletilvestrol, que no deja de ser una opción en pacientes con resistencia hormonal. En sentido general, ya el paciente, la otra parte ante la progresión, que es la resistencia a la castración hormonal, una vez identificado, bueno, valorar si el paciente está sintomático o asintomático, mínimamente sintomático, porque en dependencia de lo mismo usted puede hacer o un cambio de tratamiento hormonal en el caso del asintomático, o incluso la inmunoterapia, que como les decía es el escenario perfecto para el uso de la inmunoterapia porque tienen pacientes con un sistema inmunológico robusto, o en el caso de los pacientes sintomáticos, que sí entraría y sí está estandarizado desde 2004 el docetaxel a 75 miligramos por metro cuadrado cada 21 días. De forma general, bueno, ya aquí en esta lámina pueden ver cómo se resume todo este manejo del paciente con enfermedad prostática maligna, que en dependencia de si es metastásico o no, podemos evaluar la conducta. Cuando progresa a la resistencia hormonal, valorar si es asintomático o sintomático, y por supuesto el escenario post-docetaxel, donde tenemos que o hacer un retratamiento o buscar otras líneas terapéuticas para este paciente en fracaso. La segunda localización, como les decía al inicio, que la tendencia a la incidencia es incluso ascendente en los últimos 10 años y en los últimos 5 específicamente, en prácticamente casi todos los países está ocupando entre el 4º y el 5º puesto de incidencia en los tumores malignos del hombre. Tiene varios elementos en contra de la evolución favorable de la enfermedad. Se dice que en 2018 en Estados Unidos de América se diagnosticaron más de 15.000 pacientes con cáncer de vejiga o tumores ureteriales, y la enfermedad es una enfermedad que es quimiosensible, es radiosensible, pero costo-beneficio es una enfermedad que se gasta mucho en técnicas de diagnóstico, de estadiamiento. El paciente tiene que estar constantemente yendo al salón, realizándose citoscopias, estudios endovenosos,
tiene que estar muchas veces ingresado en el hospital, es un paciente que con alta frecuencia tiene hematuria y hay que estar instrumentando, o sea que en costos tanto de diagnóstico como de tratamiento son muy elevados con respecto a otras localizaciones en cáncer, pero la respuesta es muy pobre. O sea, es un tumor que responde a la quimioterapia, que responde a la radioterapia, pero esa respuesta de forma general no tiene una mediana mayor de 18 meses. Y entonces un paciente con una tendencia a una alta recaída, incluidos los tumores que no son músculo invasivos. De ahí que el paciente tenga que estar constantemente realizando sus estudios, no solo imagenológicos, sino endoscópicos, para hacer nuevo diagnóstico y para poder estar haciendo resecciones de todas las recidivas locales y regionales. La mediana, por lo tanto, de supervivencia, tanto en los de recaída, en los superficiales y de supervivencia general, ya son muy bajos. Y el pronóstico, por lo tanto, es pobre. Aquí pueden ver que, por supuesto, de acuerdo al estadio, la probabilidad de supervivencia es mucho menor, muy baja, alrededor de un 25% para los pacientes en etapas 3 y 4. Y las opciones de tratamiento son muy radicales, como son la cistectomía radical y todo lo que está relacionado con una cistectomía radical y la reconstrucción de la vejiga urinaria. Las recomendaciones hoy son de muchísimas asociaciones de armas terapéuticas. Hoy el cáncer de vejiga es uno de los asientos fundamentales del desarrollo de la inmunoterapia, específicamente de los anti-PDL1 en muchos checkpoints, y realmente la radioterapia preoperatoria no aporta un beneficio en términos de supervivencia, por lo que se recomienda la cirugía radical y la disección ganglionar. Y por último, para terminar, bueno, el cáncer de riñón, que sigue teniendo unas estadísticas alarmantes en el mundo fundamentalmente occidental, muy asociado a enfermedades genéticas, a cambios en el estilo de vida, cada vez con mayor número de pacientes en edades más jóvenes, tanto en incidencia como en mortalidad. Es una enfermedad también muy heterogénea. El pronóstico en estadios avanzados es desfavorable porque no es una enfermedad, en este caso, ni quimio ni radiosensible. La cirugía es el gold estándar para el tumor y la metástasis. Y el resto que se ha desarrollado en los últimos años y se recomienda hoy es todo inmunoterapia, anti-PDL1, checkpoint, todos los angiogénicos que hoy se recomiendan, hasta el propio interferón ha quedado en desuso. Si ven las guías actuales de las NCCN de riñón, prácticamente todos estos pacientes metastásicos de un grupo u otro, la recomendación fundamental es entrada a un ensayo clínico con todos estos fármacos novedosos. Como pueden ver, de preferencia, todos son los fármacos a los cuales hoy no tenemos acceso, pero que realmente son los que han mostrado un ligero beneficio en términos de supervivencia, pero con una alta toxicidad. Y el cuadro básico de tratamiento desde el 2015 es muy triste. Realmente no existe una neoadyuvancia para estos tumores renales, no hay una adyuvancia aprobada con un impacto en la supervivencia, y por supuesto tanto las primeras, segundas como terceras líneas son prácticamente nulas, con muy pocos meses de supervivencia en términos de beneficio. Sin embargo, en Cuba, esta es nuestra situación. Seguimos tratando de abrir nuevos ensayos clínicos, que hoy ya hay algunos abiertos, tratando de entrar en todo lo que hoy está relacionado con un tumor que es tan inmunogénico, y que buscando, por supuesto, todo lo que es el microambiente tumoral y todo lo que se puede intervenir sobre el mismo para poder ayudar a que este paciente tenga una mejor supervivencia libre de progresión. Hoy se defienden algunos biomarcadores de tejido como expresión de PDL1, todo lo del microambiente tumoral y los marcadores de células tumorales circulantes, que realmente son los que guían el manejo de todos estos tratamientos en primeras y en segundas líneas. Tener en cuenta los factores de riesgo y los grupos de riesgo para abrir todos los ensayos clínicos que en estos momentos se están proponiendo abrir para todo el país, para tratar todo este grupo de pacientes.
En conclusiones de los tumores genitourinarios, bueno, tienen una alta frecuencia tanto en incidencia como en mortalidad relacionada al cáncer en Cuba y en el mundo. Se establecen clasificaciones de grupos de riesgo para estratificar estos tratamientos. Y por supuesto es imprescindible el manejo de los pacientes por todos los grupos multidisciplinarios en todas las instituciones y provincias para que realmente exista una adherencia a los protocolos de actuación. Muchísimas gracias.